Nos damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, y esperamos que el estudio de hoy sea de bendición y lo vamos a tener en dos partes. Este domingo vamos a estar hablando del amor y el justo juicio de Dios. Quizás el otro domingo toquemos también, el siguiente domingo, algo acerca del amor. Pero este domingo vamos a hablar de Juan 3:16, claro, no solamente de ese versículo, pero vamos a ver cómo en el amor está incluido también el justo juicio de Dios. Así que le invitamos, ore por los que no están, si puede llámelo e invite también a otros para este domingo a partir de las 9:30. Bien, vamos a tener este estudio acerca de la Trinidad. La vamos a tener en dos partes y le vamos a dar el material hoy de la primera parte y por supuesto el próximo miércoles el de la segunda parte. La doctrina de la Trinidad es la base de la fe cristiana. Si no estamos claros en cuanto a la doctrina de la Trinidad, escúchelo bien, yo creo que lo dije el domingo, toda nuestra fe se va al piso, completa. O sea, no hay donde agarrarse. Porque vamos a ver que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen su parte en nuestra salvación. Así que si no creemos en la Trinidad, tenemos un gran problema doctrinal. A tal grado que hay que eliminar por completo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento. Así que les digo esto porque tristemente hay denominaciones que no creen en la Trinidad por diferentes cuestiones, diferentes enseñanzas mal dadas. El próximo miércoles vamos a hablar de aquellas cosas por las cuales muchos no creen en la Trinidad y que son mal entendidos. Eso va a ser el estudio que viene. Pero hoy vamos a hablar precisamente acerca de la Trinidad y espero que sea de bendición. La mayoría de los textos que voy a dar están incluidos en el estudio, en el escrito que lo voy a dar, así que si usted quiere anotar alguno lo hace, pero se los vamos a dar. Ahora, ¿qué es la Trinidad y qué creen los cristianos al respecto? Es muy importante. La mayoría de la cristiandad cree en la Trinidad. Por ejemplo, los católicos, si algo tienen bien es la Trinidad, en el sentido de que creen en la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque tienen otras muchas cosas que nosotros no compartimos. Pero la cristiandad, en sentido general, cree en la Trinidad, pero hay denominaciones que no lo creen. Y hay sectas tampoco que no lo creen, entre ellos están los Testigos de Jehová y otras denominaciones que no creen en la Trinidad porque no creen que Jesucristo sea Dios. Ahora, en forma sencilla, los cristianos creen que hay un solo Dios, y este único Dios existe como esencia en tres personas. Tenemos que orar mucho, yo les decía creo que el domingo, porque tenemos que escudriñar la palabra. Porque para poder entender la Trinidad tiene que ser a través del Espíritu Santo. Porque es un único Dios, pero en tres personas. O sea, es un misterio que nos ha sido revelado precisamente a través de una de las personas de la Trinidad, la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Pero nosotros creemos en un solo y único Dios. Por ejemplo, hay muchos que dicen que nosotros creemos en tres dioses, que somos politeístas porque tenemos tres dioses. No, tenemos un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Y eso es lo que es en esencia la Trinidad, pero claro, vamos a ver que verdaderamente incluye otras cosas que tenemos que conocer para poder, cuando hablemos con alguien de la Trinidad, darle por lo menos una idea basada en lo que enseña la Biblia y que él quizás pueda salir del error en que está. Este diagrama se usó en el tiempo antiguo, fue un estudio que hicimos y lo presentamos en Betel, pero que tomamos esto de un estudio que recibimos y entonces había una hermana allí llamada Marialis que nos hacía estos PowerPoint. Yo trabajo en PowerPoint, pero no de este tipo, más sencillo. Así que vamos a ver, las tres personas son Dios, que es un único Dios, el Padre, el Hijo y Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero si se fijan, el diagrama está muy bien hecho, porque de Dios sale el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, es importante saber que hay un único Dios. Y eso sí vamos a ver en cuanto, seguidamente en unos cuantos textos. Ahora bien, vamos a ver que los primeros cristianos usaron este diagrama, les decía, para explicar la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos Dios, pero estos términos no son tres nombres para la misma persona. Pero estos términos no son tres nombres para la misma persona. O sea, Dios es uno, pero cada persona tiene su nombre y vamos a ver que uno no es lo otro.
Así que el Espíritu, es un solo Dios y estos términos son los tres nombres para la misma persona. Vamos a ver otra vez el diagrama, quizás lo podamos entender mejor. Bien, el Padre no es el Hijo. Deja ver si me puedo explicar. Por ejemplo, mire, cuando usted quiera hablar de la Trinidad, ponga este ejemplo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde está sentado Dios ahora? Yo lo he dicho muchas veces. Dios está sentado en su trono. ¿Dónde? En el tercer cielo. ¿Quién está sentado a su diestra? El Hijo, Jesucristo. ¿Y quién está aquí en la tierra morando en el creyente? El Espíritu Santo. Así que el Padre no es el Hijo, pero pertenece a la divinidad. O sea, es parte de Dios. Es un misterio que lo vamos a poder comprender plenamente y lo vamos a poder ver cuando estemos en el reino eterno de Dios. Ahora, el Hijo, vamos a ver que no es el Espíritu Santo. Porque fíjense que el Espíritu Santo hace cosas que no hace el Hijo, no porque no la pueda hacer, sino porque no le está delegado en su persona. Por ejemplo, el Espíritu Santo convence de pecado, nos guía a toda verdad, nos enseña todas las cosas y fue el que sustituyó, por decirlo de alguna forma, cuando Cristo ascendió a los cielos. ¿No se acuerdan que los discípulos estaban muy preocupados? Los discípulos estaban tristes y le dijeron, Señor, te vas a ir. Dice, les voy a mandar a otro. Ese otro en el griego significa otro igual. Ese otro les va a guiar, les va a consolar, les va a enseñar y les va a guiar a toda verdad. Ahora, el único que puede guiar a toda verdad, ¿quién es? Dios. Ahora, el Hijo, que no es el Padre, sin embargo, al Hijo se le ha dado todo el juicio. Estoy dando esto tratando de dar una explicación para poder entender esto. El Hijo se le ha dado todo el juicio, o sea, el Padre no va a efectuar el juicio. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el único que puede juzgar? Dios. Pero eso se lo ha dado al Hijo. Y el Hijo va a ser el fiscal acusador para aquellos que no creyeron en Él y también el abogado defensor de todos los redimidos. Así que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Porque el Padre ahora está sentado allí a la diestra de Dios, el Creador, el sustentador, aunque el Hijo participó también en la creación y el Espíritu Santo también participó en la creación. No es que los tres no tengan la misma esencia, el mismo poder, los mismos atributos. Es que cada uno tiene una función. Así funciona Dios. Pero no son tres dioses. Son tres personas en un solo Dios. Bien, Dios es un ser divino absolutamente perfecto en tres personas. Su ser es lo que Dios es, a diferencia del universo que Él creó. ¿Se acuerdan cuando dimos el estudio de la nueva era? Por ejemplo, los hinduistas creen que el universo y Dios son eternos. O sea, si el universo es eterno, el universo forma parte de Dios y no fue creado por Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. Dios es independiente del universo creado por Él. Es más, hubo un momento que no se sabe ni qué tiempo duró, en que Dios estuvo solo en sus tres personas. No había creación física, no había creación espiritual, no había ángeles. Dios estaba disfrutando de su gloria plena. ¿Le hacía falta a Dios los ángeles? No. ¿Le hacía falta a Dios el hombre? No. ¿Le hacía falta a Dios crear el universo? No. ¿Por qué lo hizo? Por amor, porque quería compartir su gloria con otros seres. Primero los seres espirituales, los ángeles, y después la creación, la corona de la creación física, que fue el hombre. Pero Dios es, a diferencia del universo que Él creó, es un ser divino absolutamente perfecto. Ese es el concepto de Dios que nosotros tenemos. Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son llamados personas porque se relacionan entre sí de manera personal. O sea, el Hijo tiene su persona, el Padre tiene su persona, el Espíritu Santo tiene su persona, pero tienen el mismo ADN espiritual, el mismo ADN divino, la misma esencia, el mismo poder. O sea, el Hijo no va a hacer nada que contradiga al Padre. El Padre no va a hacer nada que contradiga al Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo va a hacer nada que contradiga al Hijo. Es que son un solo Dios. Quizás, no sé si habían tenido un tipo de estudio de esto, pero tenemos que estar claros porque a veces no es fácil explicarlo. Pero si no creemos en la Trinidad, hermano, bote su Biblia. Por lo menos el Nuevo Testamento completo, porque no le va a servir, y parte del Antiguo. Y nuestra fe se va al piso. Porque el Padre es el Creador. Fíjense, el Padre envió al Hijo. Así que el Padre no puede ser el Hijo. El Hijo murió en la cruz por nuestros pecados, pero no fue el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, cuando uno cree, viene a morar en uno y es el que lo redarguye de pecado, el que lo convence de pecado y el que lo guía a toda verdad. Pero tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo
forman uno en la redención. Porque no se acuerdan lo que enseñó el apóstol Pedro, que Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para venir a la tierra a morir. ¿Por qué? Porque Dios sabía que cuando creara al hombre, el hombre iba a pecar y a desobedecer. Ahora, ¿por qué lo creó? Vuelvo y repito, por amor, punto. Porque la gente quiere cuestionarnos, ¿no? Entonces, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? Por amor. No había otro motivo. Acuérdense que el amor de Dios es infinito, eterno y perfecto. Siempre, el amor, mire, los atributos son parte de Dios eternamente. El amor de Dios es eterno. La misericordia de Dios es eterna. La inmutabilidad de Dios es eterna. La omnipresencia de Dios es eterna. La omnisciencia de Dios es eterna. O sea, es parte de, esos atributos son parte de Dios. O sea, no los puede separar. Entonces, así quizás podamos entender mejor la Trinidad. Ahora bien, cuando los cristianos hablan de creer en un Dios, en tres personas, la Trinidad, vamos a ver esto, muy importante, creo que lo van a tener aquí en el escrito. No significa que creen, escuche bien, en un Dios en tres dioses. Eso no es lo que nosotros creemos. O sea, un Dios en tres dioses, no. O tres personas en una persona, tampoco creemos eso. O tres personas en tres dioses, tampoco. O una persona en tres dioses. O sea, no creemos en un Dios en tres dioses, tres personas en una persona, tres personas en tres dioses o una persona en tres dioses. Lo que nosotros creemos, esto que viene, más bien significa que creemos en un Dios en tres personas. O sea, porque si no, entonces creamos una confusión. Porque si creemos en tres dioses. Ahora, ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, lo vamos a ver. ¿El Padre es Dios? Sí. Pero no pueden hacer nada por sí solos. O sea, nadie contradice al otro. O sea, es una unidad. Esa es la unidad de la divinidad. El misterio de la piedad. O sea, no puede separarlo. Es un núcleo. Por eso son uno. Por eso son uno, exactamente. Ahí está la cosa. Si no, entonces, si fueran tres dioses, entonces ya no fueran uno. Porque cada Dios tenía sus propios requisitos. ¿Qué iba a decir, Rosa? No, que tienen la misma mente. La misma mente, los mismos atributos, el mismo sentimiento, la misma voluntad. O sea, no se pueden separar. Así que eso es importante. Pero la doctrina de la Trinidad es algo en que se basa nuestra fe. Por lo tanto, el Padre es Dios, la primera persona de la Trinidad. El Hijo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Ahora, alguno dirá, bueno, ¿y este orden por qué? Bueno, el Padre es el creador y sustentador. El Hijo fue el que después vino a la tierra y se manifestó, se hizo hombre. Y el Espíritu Santo fue el que se quedó en la tierra cuando Jesucristo ascendió al cielo. Pero los tres son uno. O sea, los mismos atributos, la misma voluntad, el mismo poder. Y vamos a verlo ahora con texto. Porque déjenme decirle algo. Mire, cuando usted hable con una persona, que hay muchos tristemente que están confundidos, usted tiene que hablarle, pero tiene que hablarle con bases bíblicas. Quizás usted no se pueda aprender todo esto, pero sí quizás pueda tomar algunos textos o tener esto a mano. ¿Por qué? Porque esto le va a servir. Porque hay muchos que no creen en la Trinidad, incluyendo llamadas denominaciones cristianas, no sectas, denominaciones cristianas. Ahora, ¿por qué los cristianos creen en la Trinidad? La Biblia enseña claramente que hay un solo Dios. Sin embargo, las tres personas o a las tres personas se le llama Dios porque tienen los mismos atributos y pueden hacer las mismas cosas, tienen el mismo sentimiento, tienen la misma voluntad. Hay un solo Dios. Esto es algo de la fe cristiana y también, por supuesto, de los monoteístas como los israelitas o los judíos. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay más hay un solo Dios. Por cierto, los judíos no creen en la Trinidad, pero creen en el Dios que nosotros creemos. Ahora, hay judíos cristianos que ya sí creen en la Trinidad. Es bueno, entonces. ¿Es bueno qué? Que no creen en la Trinidad, pero creen. No, pero creen en el Dios que nosotros creemos. Claro, cuando ya el judío se convierte al cristianismo, entonces sí entiende la Trinidad. Pasa que ellos no aceptaron a Cristo como el Mesías. Ahora, hay un solo Dios, en eso coincidimos, ¿verdad? Hay un solo Dios. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios sino yo. Isaías 44. Hay muchos pasajes, vamos a ver algunos, pero hay muchos más. O sea, no hay, como dicen los hinduistas, 300 millones de dioses. No es como dicen los budistas, que hay varios dioses, o como los hinduistas que dicen que cada uno puede llegar a ser como Dios. Hay un solo Dios, un único verdadero. Eso le duele mucho a la gente. ¿Por qué? Porque cada uno dice, yo tengo mi propio Dios y este Dios es el verdadero. No, hay un único Dios. Ahí sí no podemos ser condescendientes con nadie. Póngase bravo, aunque sea mi papá, mi mamá, mi esposa, mi hijo, mi nieto, el más lindo. No, hay un solo y único Dios. No puedo transigir.
Punto. Porque usted no puede cambiar eso. Mire, si usted va a discutir conmigo acerca de si hay un único Dios, yo no voy a discutir con usted. Porque yo no voy a cambiar eso. O sea, yo no tengo que discutir. Yo lo creo, lo afirmo. Usted no lo cree, bueno, eso es su problema. Sí. Pero esa frase hay que agregarle, si hay un solo Dios en la Biblia. Sí, no, claro. No, el problema es que estos pasajes vienen en la Biblia. ¿Quién es el único Dios verdadero? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Punto. Ya ahí está el resumen. Porque ahí fue donde Dios se manifestó. El Dios de Israel, el Jehová de los ejércitos, es el único Dios verdadero. Punto. O sea, es el Dios bíblico. Y fíjense que todos estos pasajes están en el Antiguo Testamento. Ahora, hay un solo Dios. Yo soy Jehová y ninguno hay. No hay Dios fuera de mí. La Biblia es tajante. O sea, usted no puede tener pena para decirle a nadie. No es Buda, no es un Dios hinduista, hay un solo Dios, el Dios que revela la Biblia, la palabra de Dios. El Padre es Dios, sí, dime. Ok, cuando tú hablas con una persona y entonces, claro, indiscutiblemente que tú tratas de decirle, pero entonces ellos te dicen, ¿y por qué motivo el hijo dice yo voy al Padre? Y el otro después dice yo voy al Hijo, y entonces ahí es donde ellos vienen en el patrón para adelante de que el Padre es uno, el Hijo es otro. Claro, porque son tres personas, pero son una misma esencia. Pero esa es la cosa, son tres personas, pero ellos no creen, creen que son tres personas diferentes individualmente. No. Que no es El problema es que como no estudian la Biblia, porque la Biblia es un todo, entonces no creen que el Padre tiene, el Hijo tiene los mismos atributos del Padre, vamos a verlo, y que el Espíritu Santo tiene los mismos atributos del Hijo. Mire, antes que se me olvide, y después vamos a oportunidad a Rosa, yo estudié, quizás ustedes estudiaron en geometría, una cosa que se llamaba por carácter transitivo, y decía esto: si el primero es igual al segundo, el segundo es igual al tercero, por lo tanto el primero es igual al tercero. Si el Padre es igual al Hijo y el Hijo es igual al Espíritu Santo, por lo tanto el Padre y el Espíritu Santo son uno. ¿Me explico? O sea, si uno es igual al otro y el otro es igual al otro, los tres son uno, o sea, los tres son iguales, tienen la misma esencia. ¿Qué iba a decir Rosa? No, que a una persona que no ha recibido a Cristo no se le puede explicar la Trinidad. No, Eso tiene que ser eso viene después, eso viene después. sin revelación, dice la palabra, que el hombre natural no entiende. No entiende, no. Entonces, no se pierde el tiempo en explicarle a un converso y tienen que decirle, mira, primero tienes que recibir a Cristo para que entonces a través del Espíritu Santo tú puedas entender esta gran verdad que es espiritual, pero que solo Él te la puede revelar. No, y ese es el crecimiento espiritual. Bueno, eso es como que venga ahora un niño de 6 años a matricular en el elementary, en el kinder, y dice, no, te vamos a poner en el college. No puede ser. O sea, tiene que primero aprender por el conocimiento, por el crecimiento espiritual y a través de la revelación del Espíritu Santo. ¿Sí, Osvaldo? Una analogía para eso es que casi todos nosotros, quizás no ella, la joven, cuando vinimos a este país necesitábamos un traductor. Sin traductor estábamos fritos. Si tú no tienes el traductor que es el Espíritu Santo, Claro. ¿no vas a entender la Biblia? No vas a entender. El Espíritu es, fíjense que lo dice en capítulo 16 de Juan, es el que nos guía a toda verdad, el que nos enseña, el que nos revela. O sea, mire, yo le he dado esta Biblia cuando yo estuve en la universidad. Yo creo que lo dije una vez. Yo estuve en la universidad en Cuba. Yo me hice contador, me gradué en el año 65. En ese mismo año entré a la Universidad de Santa Clara, la Universidad Central de Santa Clara, el centro de Cuba, Las Villas. Y entonces, claro, cuando hice el examen de ingreso, yo no estudié, había acabado de salir de la escuela de comercio, era ciencias comerciales, saqué una puntuación tremenda sin estudiar y matriculé en ciencias para hacerme, ¿cómo era? Era contador público, o lo que era aquí un CPS, o sea, un contador público. Bueno, allá le llamaban, creo que doctor en ciencias comerciales, algo de eso, no me acuerdo. Ciencias comerciales, bueno. Déjeme decirle, yo allí tuve compañeros que eran comunistas y entonces, oye, yo quiero una Biblia. Entonces, no era fácil. Hasta que por fin le conseguí, era de la Juventud Comunista, le conseguí una Biblia con 1000 trabajos, pero yo hice el esfuerzo. Entonces se la di, como el me dice, oye, yo no entiendo nada. Ni la vas a entender. Porque esto se entiende a través del Espíritu Santo. Puedes tener el último año de ingeniería, el último año de ciencias comerciales, te puedes graduar de cosmonauta y no la vas a entender porque se entiende a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo pienso que la palabra clave es no entender, sino creer lo que dice. Porque el Señor explica y hay que creer. No, claro, pero el problema es que el creer es el comienzo, después viene el crecimiento espiritual, que es el discernimiento, pero eso es una obra del Espíritu Pero Santo. como humanos no vamos a entender nunca que son tres personas una. Hay que Claro. creer. Ahora, el Padre es Dios, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Bueno, Israel le llama
Jehová nuestro Padre. Así que si te preguntan, ¿quién es el Padre? Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sí, porque hay textos que lo dicen. Aquí no lo tenemos, pero hay un texto que dice, Jehová es nuestro Padre, decía Israel. Si quieres, búscalo después por la... Ahí está en 1 Corintios 8, 6, Efesios 4, 4 al 6. Ahora, el Hijo es Dios. El Verbo era Dios. Allí está en Juan 1. Los testigos de Jehová han cambiado esta versión porque ellos tienen la versión Nuevo Mundo. Déjame hablar un poco más despacio. Y ellos dicen, el Verbo era un Dios. No se puede poner ese prefijo. Está prohibido en el griego. No se puede poner. El Verbo era Dios. El Verbo era la palabra. Y si usted va al versículo 14 dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No hay lugar a duda que aquel Verbo que era Dios se refería al Hijo. ¿Qué iba a decir, Juan? Basado en eso, ellos tendrían que ser politeístas. Exactamente, politeístas. Ahora, a Jesús se le identifica como el Verbo y el Hijo de Dios. Ahora, yo y el Padre uno somos, hablando de lo que estaba diciendo Rosa. Bueno, digo lo que estaba diciendo Mili, que ellos dicen, bueno, yo voy al Padre, pero es que él dice, yo y el Padre uno somos. ¿Qué entendemos por eso? Claro, nosotros lo entendemos, la gente del mundo no. Si yo le digo, él y yo somos uno, mire, ¿sabe lo que quiere decir? Tenemos el mismo ADN, tenemos la misma voluntad, tenemos el mismo sentimiento, tenemos el mismo poder. En el mundo eso no existe. Ahora, la gente dice, mi hijo... Fíjense, los hijos nuestros llevan parte de nuestro ADN, pero no son nosotros. Todos actúan a veces diferente a los padres en muchas cosas, porque tienen su propia personalidad. Ahora, cuando Cristo dice yo y el Padre somos uno, es porque es la misma personalidad, la misma voluntad, el mismo sentimiento, el mismo poder, la misma esencia. ¿Ven? Pero eso lo revela el Espíritu. Aunque ahora nosotros estamos dando el estudio, pero si usted no tiene el Espíritu, dice, no, eso quiere decir otra cosa. Y además entienden la Biblia por parte, no como un todo. Ahora, Tomás, el discípulo de Jesús, llamó a Jesús mi Señor y mi Dios. Y vamos a ver, eso está en Juan 20, 28. Jesús no le dijo a Tomás que se había equivocado. En lugar de ello, Jesús aceptó estos títulos. O sea, mi Señor y mi Dios. Tanto la palabra Señor como Dios eran atributos del único Dios verdadero. Y Tomás era judío. Y Jesús era judío. Sabían lo que significaba. Cuando usted llamaba Señor, se refería a Dios. Y cuando usted llamaba Dios, se refería a Dios. O sea, si lo llamó Señor y Dios y lo recibió, fue porque Jesús sabía que Él era Dios. Punto. Sí que voy a decir ahora. Digo, si vamos al griego, Waldo. ahí usa dos palabras. Deus y Kyrios. Y Kyrios, exacto. Y las dos significan se usan para Dios. Para Dios, pero solo Deus. Deus es el Padre. El Padre, todo incluido. Por eso es que cuando usted lee estos pasajes, usted se da cuenta que Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre también, por supuesto, es Dios. Otros en la Escritura inclusive Pablo una vez, Hechos 14, rehusaron aceptar la adoración como si fueran dioses. Léanse Hechos capítulo, ¿se acuerdan? Cuando aquello de la serpiente que quisieron decir, no, tú eres Júpiter. No, nosotros no somos dioses. Nosotros somos hombres iguales que ustedes. Porque no se podían dejar adorar. Y se recuerdan. Es más, no el hombre ni los ángeles. ¿Se acuerdan cuando terminó la revelación dada por Dios a Juan? Que el ángel Juan quiso adorar al ángel y no lo hagas. Yo soy consiervo contigo, adora a Dios. Porque los ángeles también adoran a Dios. Miren, algunos atrevidamente y de una forma irrespetuosa dicen que Dios es un egoísta. Porque Dios, escuche bien, Dios reclama la adoración única y exclusiva a Él. O sea, usted no puede adorar a otra cosa. Usted no puede adorar ni a su esposa, ni a su hijo, ni a su nieto más querido, ni a ninguna otra cosa. Adorar es solamente a Dios. El concepto de adoración es para Dios. Entonces, por eso los ángeles, por eso Juan se equivocó y el ángel dijo, no, los ángeles también tienen que adorar a Dios. Los ángeles no se pueden adorar. Y aquí hay gente que no es que adoran a los ángeles, adoran a los hombres. Bueno, ustedes saben que ahora últimamente, ahora se está haciendo el juicio ese aquí del famoso Chapo. Y hay partes en Colombia, yo no sé si, bueno, aquí, de que tienen imágenes del Chapo y lo adoran como un dios. ¿No es así? Y adoran a otros hombres que lo toman. A Maradona también hicieron un dios. O sea, eso es, ¿saben por qué? Miren, ¿saben por qué Dios abomina la idolatría? Porque cuando usted le está dando la adoración a otra cosa que no sea Dios, esa es una ofensa que va directa al corazón de Dios. Por eso usted no puede hacer esto. Mire,
y esto yo lo he repetido varias veces, hermano, pero viene a colación, y yo cada vez que lo menciono, lo siento, pero tengo que hacerlo. Mi hijo murió, mi esposo también, pero mi hijo tenía 49 años. Si usted va a mi casa, hermano, las fotos que tengo, las veo cada rato, pero las tengo guardadas. Pero yo no puedo hacer un altar de mi hijo. Usted me perdona si usted lo ha pasado. Yo no puedo llegar, hay gente que ponen una foto, ponen unas flores, ponen velas y todos los días van a ese rincón. ¿Cómo se llama eso? Adoración. Y su hijo está ocupando el lugar de Dios. Eso no se puede hacer. Y eso Dios lo abomina. ¿Me explico? Porque el concepto de adoración en la Biblia es muy claro. Única y exclusivamente a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de todo. Si Dios nos creó sin ninguna obligación. ¿Saben que Dios no tenía nada que le dijera crea? Él estaba solo. Es como que ahora usted esté en una isla, solo. ¿Quién le va a mandar? Usted hace lo que le dé la gana. Hace la comida que le dé la gana, anda como le da la gana, abre los huecos, le da la gana, tumba las matas que le da la gana. Claro, si se queda sin mata, se queda sin sombra. Pero no hay quien le diga nada porque usted está solo. Dios estaba en la eternidad solo. ¿Por qué creó? Por amor. Por lo tanto, tiene toda autoridad de él reclamar para sí solo la adoración, porque se la merece. ¿Quién es el creador de los ángeles? Dios. ¿Quién es el creador del hombre? Dios. Él es el que... A él, todos. Claro, los animales no adoran a Dios en el sentido como nosotros, pero el canto del pájaro, el perfume de las flores están dando su alabanza de una forma indirecta al creador, aunque no de la forma en que lo hace el ser humano, porque la adoración es una cosa inteligente de que estamos adorando al Dios creador de todas las cosas. Bien, más del Hijo dice, tu trono, Dios, del siglo, por el siglo y del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. O sea, el Hijo, tu trono, Dios, hablando acerca del Hijo. Ahora bien, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, está hablando de Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. O sea, para que toda lengua se arrodille delante de Cristo. Solamente la rodilla puede ser doblada delante de Dios. Ahora, vamos a ver que esto que citó el apóstol Pablo en Filipenses está nombrado en el Antiguo Testamento. Sí, dime, Ana. Esta es una que los testigos de Jehová, con la que ellos no pueden. No pueden. Que ellos no la han cambiado. Y entonces cuando nosotros les decimos a ellos que entonces el Padre se va a arrodillar delante del Hijo, ellos no, el Padre no se arrodilla ante nadie. Ellos esa no la pudieron. Claro, no, y entonces ellos tratan de evitar, y cuando usted le ponen en una en 3 y 2, entonces cogen y se van. Tristemente hay que orar por ellos, son dignos de lástima. Pablo, el autor de Filipenses, dice acerca de Jesús lo que dice Isaías 45:23. Lo que dice Isaías acerca de Dios el Señor, y llega a la conclusión de que Jesús es el Señor, el mismo Dios. Ahora fíjense lo que dice Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, ¿quién? Dios. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿De quién está hablando? Dios, el único Dios verdadero. Así que el pasaje que citó Pablo en Filipenses está basado en lo que dijo el profeta Isaías. Al único que usted puede doblar toda rodilla es delante de Dios, pero hay que doblarla delante de Cristo, porque Cristo es Dios. Tan sencillo como eso. Claro, si no hay discernimiento, usted va a porfiar con Dios. Mira, una vez yo tenía, gracias a Dios al final Él creyó, yo tenía unos tíos que me criaron, porque a mí me crió mi abuela y esa tía, y entonces un día yo hablé con él, yo había hablado muchas veces, y entonces me dijo, oye, eso está bien, pero ¿sabe cuál es el problema? Es que yo no quiero creer. Sí, hay gente que usted se lo pone, pero bien clarito, y el problema es que no quiere creer, porque las evidencias de Dios son manifiestas, su creación. Creo que en uno de estos mensajes el domingo vamos a hablar. El pueblo de Israel, la iglesia, son evidencias palpables de que hay un Dios en el cielo. Pero el problema es que la gente no quiere creer, igual que no quiere creer en la Trinidad. Ahora, estos pasajes, pueden ver estos pasajes acerca de la deidad de Jesús, Isaías 7:14, Juan 1:1. Bueno, ahí están todos los pasajes, lo van a tener aquí en el escrito, así que creo que están todos anotados ahí. Ahora, fíjense lo que dice Isaías 9:6, que se usa mucho en Navidad. Porque está hablando del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y esto se escribió más de casi 750 años antes de que Cristo naciera. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Ahora,
¿Quién es el único? Porque esta palabra admirable se refiere precisamente al único que es admirable. Los ángeles no son admirables, el hombre no es admirable. El único admirable en todo el contexto de la palabra es Dios. Al Hijo se le iba a llamar admirable. Consejero. ¿Quién es el único? ¿Quién es el que hablaba al pueblo de Israel? ¿No era Dios? En medio de los profetas, dándoles consejos: no se aparten de mí, sigan mis leyes, guarden mis mandamientos. Dios fuerte. ¿Quién es el único Dios fuerte? Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de la Biblia. Padre eterno. Bueno, no sé cómo arreglan eso los testigos. Yo no sé, es que ellos no quieren creer. Padre eterno y príncipe de paz. Exacto, no pueden. Príncipe de paz. La verdadera paz está en Dios. Dios es un Dios de paz. Ahora, Colosenses 1, 16, 19 es un texto maravilloso, hablando de esta divinidad, de la Trinidad y de Cristo. Porque en Él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Cristo, no de Dios, no de Jehová, de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas. Está hablando de Cristo. ¿No han leído en Juan? Glorifícalos con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y ahora vamos a ver que habla de Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. El que es el principio, el primogénito de los muertos, que eso lo cogen los testigos de Jehová, es el primero que resucitó para no ver muerte, con un cuerpo inmortal, glorificado, incorruptible, el cual vamos a tener nosotros por la fe en Él. Para que en todo tenga la preeminencia. O sea, Él fue el primero que resucitó con ese cuerpo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de ¿qué? Del poder de Dios, de los atributos de Dios, de la esencia de Dios, de la magnificencia de Dios. Más claro en el agua, pero bueno, la gente la pone, le echas café y le echan chapapote. No sé si saben lo que es el chapapote, ¿no? La cosa prieta esa que se echa en las calles. Ahora dice Colosenses 2:9, porque en Él habita, hablando de Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice que Dios se ha manifestado, dice Hebreo, de muchas formas y de muchas maneras, pero en estos posteriores tiempos se ha manifestado a través del Hijo, a quien hizo heredero de todo. La Biblia está llena de pasajes. Entonces lo que tenemos es que leer. Ahora, el Espíritu Santo es Dios. Ya vimos que el Padre, por supuesto, es Dios, el Hijo es Dios. Y dijo Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Ustedes no se fijan, ¿quién aquí no ha pecado en esta semana? Con un pensamiento, un sentimiento. Levante su mano. Ahora, usted no se da cuenta que cuando usted peca, usted empieza una tristeza, se constriñe el espíritu. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Pero eso viene de Dios, porque la ofensa es a Dios. ¿No se acuerdan cuando el rey David escribió el Salmo 51 y decía: contra ti, oh Dios, contra ti solo he pecado? El pecado había sido contra el río Eteo, que le cogió, lo mandó a matar y le cogió a la mujer. Pero él sabía que todo pecado ofende a Dios. Pero como ofende a Dios, cuando nosotros pecamos, Dios a través del Espíritu nos constriñe. Y entonces vienen las lágrimas, el arrepentimiento. Y hermano, mire, esto no es una licencia para pecar, ¿ok? Pero bueno, lo hacemos por nuestra condición humana. Pero si usted, un pensamiento, un sentimiento, usted peca y después hay contrición de espíritu, dé gracias a Dios. Porque el Espíritu Santo está trabajando. Ahora, si usted peca y no pasó nada, es como que el que mira, ¿no? Y sigue mirando, bueno, hay un problema. Y se complace en mirar y abre la puerta, no, entonces ya no. Es como yo le dije una vez, no sé si algunos estaban aquí con un pastor que le dijo ya pasó nuestra presencia del Señor, le dijo a Monroe: mire, cuando tú vas en el carro, si viene una mujer bonita y tú la miras de frente, no hay problema. Ahora, si la miras por el retrovisor, es pecado. Sí, porque la estás siguiendo. Ok, o sea, estás buscando. Entonces, pero cuando hacemos algo que no agrada a Dios, viene el Espíritu Santo y te constriñe. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios, porque Dios es el único que puede. Porque pecado es contra Dios. El Espíritu Santo es Dios. Este versículo iguala al Espíritu Santo con Dios, porque el Señor es el Espíritu. El Señor se refiere a Dios, es el Espíritu. O sea, el Espíritu y Dios es lo mismo en el sentido de su esencia, no en su función. Porque las personas son, que cada uno tiene su función, pero todos cumplen el mismo propósito, la misma voluntad. Aquí el término del Señor alude a Éxodo 34:34.
Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. O sea, allí estaba Moisés, cuando venía delante se quitaba el velo y entonces salía, hablaba con el pueblo. El pasaje del Antiguo Testamento que Pablo citó en el versículo anterior está en 2 de Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, en esta está diciendo, hablando de Cristo, el velo se quitará. Es el mismo velo aquel que era de Moisés. Pasa que allí estaba hablando de Jehová, el Padre, y aquí está hablando del Señor Cristo. Entonces, claro, usted va a tener después material, lo va a desglosar más. Pero hermano, qué bueno es que tenemos al Espíritu Santo. Y yo siempre digo esto, si yo digo Dios está conmigo, está bien dicho. Pero que está conmigo es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios. Porque el Padre está allá y no lo puedo bajar allá, y el Hijo está a su diestra, pero el Espíritu Santo está aquí. Dios está conmigo, está bien dicho. O Dios está con nosotros, está bien dicho. ¿Por qué? Porque Ahora dice Manuel que es Dios con nosotros. Pero bueno, ya Cristo está sentado a la diestra del Padre, así que Manuel no está ahora conmigo, el que está conmigo es el Espíritu Santo. Pero si está el Espíritu Santo, está el Padre y está el Hijo, porque son un solo Dios en tres personas. Más de 60 pasajes en la Biblia mencionan a las tres personas juntas, cosa que vamos a ver después en el próximo estudio de los que malentendidos acerca de la Trinidad. Mateo 3, 16, 17, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Allí se abrió el tercer cielo, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y oyó una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo en forma de paloma, la voz del Padre desde el tercer cielo, y el Hijo que estaba siendo bautizado. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate que esto aparece una sola vez en la Biblia, pero no podemos bautizar si no es así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo he dicho otras veces. Digo esto porque hay gente que bautiza en el nombre de Cristo, eso está malo. O en el nombre del Espíritu Santo, solo, o en el nombre del Padre, está malo. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es igual que la oración. En la oración está la Trinidad. ¿A quién se dirige la oración? Al Padre. ¿Quién nos guía a orar como conviene? Dice Romanos, el Espíritu me dice qué he de pedir como conviene, el Espíritu Santo. ¿Y cómo debo terminar la oración? En el nombre de Cristo. No puedo dirigir la palabra, la oración a Jesús y terminar en el nombre del Espíritu Santo del Padre. Está mal, yo lo he oído. Apréndaselo. Para eso está la oración modelo. No invierta los términos, porque eso nos dice algo. Y claro, eso no le va a llevar a condenación, pero eso no tiene discernimiento. Por eso Cristo dio la oración modelo. La oración es al Padre. 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, ahí se refería al Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Eso casi siempre lo usan muchos pastores cuando terminan un servicio, o a veces cuando se termina la cena. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Ahí está la Trinidad. Oye, no bastaba con el amor de Dios. No, es que son tres personas. Es que encierra una deidad, pero una sola deidad en tres personas. Efesios 4, 4, 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, yo quiero volver atrás. Fíjense que en todo está el uno, refiriéndose a que hay un solo Dios, un cuerpo, en la iglesia, un espíritu, el Espíritu Santo, como fuiste también llamados en una misma, una esperanza, la esperanza en el único Dios verdadero, de vuestra vocación, un Señor, Cristo, una fe en Cristo, un bautismo, el bautismo cristiano, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está revelado la unidad de la divinidad. O sea, no podemos cambiar eso. Tito 3, 4 y 6, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó por obras de justicia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está otra vez la Trinidad, ¿verdad? Se manifestó la bondad de Dios, el Padre, nuestro Salvador. Fíjense que Dios es nuestro Salvador. Ahora, ¿quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Ahora, es que Dios también es nuestro Salvador, porque Dios el Padre envió al Hijo. Pero es que la voluntad del Padre era la voluntad del Hijo. O sea, por eso es que
que es una unidad. O sea, no podemos, porque entonces la redención se nos va al piso. Bueno, pueden ver también todos estos pasajes que están allí, creo que los van a tener aquí ya. Y estos pasajes también, y estos pasajes también, son bastantes. Ahora dice Judas 20 y 21, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Otra vez está la otra. Hay infinidad de pasajes, ¿verdad? Es fundamental. No puede haber fe cristiana sin la Trinidad, no lo hay. Bueno, ahí terminamos. Que Dios nos bendiga. Ahora vamos a orar para si quieren hacer alguna pregunta y vamos a repartir el material. El próximo miércoles vamos a tener la segunda parte de este estudio de la Trinidad. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor y te damos gracias porque a través de tu Espíritu Santo nos has revelado todas estas cosas acerca del Padre, del Hijo, de estas tres personas que forman una sola unidad, el único Dios verdadero, el que revela tu palabra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, el único creador de todas las cosas, el Padre eterno, pero también habla del príncipe de paz y habla del Espíritu Santo, que es el que nos convence y el que nos guía a todo este conocimiento. Perdona nuestros pecados y gracias por cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.